Dios les bendiga en esta tarde, hermanos amados. Reciban un caluroso y fuerte abrazo de parte nuestra y agradecemos a Dios por este momento que nos permite nuevamente transmitir lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Espero que se encuentre usted muy bien con los suyos, que el Señor siga guardándole, protegiéndole y guiándole a toda verdad y a toda justicia, sabiendo que, hermano, Él es escudo alrededor nuestro, dice nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Y damos gracias a Dios por todo, porque hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha sido fiel. Y gracias a Dios también ya se detuvieron las situaciones y los casos difíciles en nuestra congregación, aún en la gente de nuestra familia, en los conocidos. Gracias a Dios por sus bondades y misericordias y porque podemos cada uno de nosotros confiar en todo momento en la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz y que nos da la victoria en todas las cosas. Y yo en esta noche quisiera abordar un tema que es muy importante para nuestros días, porque hoy en día la gente, si usted se ha dado cuenta, tiene una hambre y tiene una sed de parte del Señor. Ellos están listos en sus corazones y nosotros debemos estar preparados para poder hablar y para poder predicarles la palabra de fe, la palabra de salvación, pero también esa palabra que puede hacer milagros, que puede transformar cualquier necesidad para que su gloria sea manifestada en medio de sus vidas. Por eso a este tema le hemos titulado ¿Entiendes lo que lees? Y yo quisiera que hagamos una oración al Señor para que Él tome el control de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que usted va a escuchar y de todo lo que vamos a aprender en esta noche. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los más grandes, podamos entender y podamos poner por obra su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias te damos porque en todas las cosas nos has hecho más que vencedores, Padre, y porque aún en medio de la adversidad, tú nos has dado la fe que necesitamos y la fortaleza para poder creer a tus promesas, Señor, y arrebatar cada una de ellas, Señor, por la fuerza de la oración, por la fuerza, Señor, de la esperanza, por la fuerza, Señor, de la fe. Por eso hoy estamos delante de tu presencia pidiéndote una vez más que tú nos hables a través de tu palabra y nos enseñes en esta noche, Señor, lo que quieres que cada uno de nosotros hagamos después de escucharla y podamos ver que tú bendices nuestra vida, pero también la vida de todos aquellos que nos rodean, de nuestra familia, del círculo íntimo de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, guíanos a la verdad y a la justicia, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos para poder alimentar nuestra alma, Señor, y tener palabra de fe, de vida, de victoria a los que nos rodean. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y en esta hora yo quiero que tomemos nuestro versículo base para nuestra enseñanza en el libro de los Hechos capítulo 8, verso 30. Libro de los Hechos capítulo 8, verso 30, que nos dice de la siguiente manera. Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice nuevamente, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice la escritura que Felipe fue enviado a un hombre que venía de Etiopía. Dice la escritura que era un hombre importante, dice que era uno de los funcionarios, hermano de la reina de Etiopía. Y cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que este hombre tenía hambre y sed de la palabra de Dios, pero no solamente de eso, sino de conocer. Por eso Felipe le habla y le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque, hermano, hay muchos cristianos que leen su Biblia, pero no la entienden. Y tienen el deseo, hermano, porque se sientan, la abren, comienzan a leerla en voz alta como este hombre, y dice la escritura que sin en cambio no podía entender la palabra. Y cada uno de nosotros nos damos cuenta que para que nosotros podamos realmente aprender lo que el Señor nos dice a través de la escritura, nosotros no solo debemos de leer, sino debemos entender, debemos comprender a qué se refiere el escritor
cuando nos habla sobre ciertos versículos o sobre ciertos personajes o hechos que Dios manifestó en su momento. Por eso, hermano, usted debe saber que el poder leer la Escritura y entenderla es una necesidad básica de todo cristiano. Pero lamentablemente, aunque nosotros como cristianos sabemos que es una necesidad básica en nuestras vidas, así como la comida, como el agua que todos los días necesitamos para mantenernos vivos, hermano, sin en cambio muchos creyentes menosprecian la palabra y no quieren absolutamente, hermano, abrirla para poder aprender y para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y podamos nosotros ponerla por obra. Y la Biblia nos enseña en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19, en la versión de la palabra de Dios para todos, lo que la palabra de Dios hace en la vida de un cristiano cuando la lee y cuando la entiende. Dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Entonces la Escritura nos enseña que las profecías o lo que está escrito en la Biblia dice que es como una lámpara que alumbra nuestro camino en medio de la oscuridad. Esto significa que cuando tú lees la Escritura, pero también la comprendes, las tinieblas, las dudas, hermano, las preguntas que nosotros tenemos son aclaradas y entonces nosotros comprendemos de tal manera la palabra del Señor que nuestros caminos son limpios y agradables delante de su presencia. Y por eso Jesucristo en Mateo capítulo 24, verso 15, le dijo, hermano, a los hombres de su tiempo, cuando estaba explicándoles sobre los eventos del fin, les dice lo siguiente, el que lee, entienda. Entonces Jesucristo una vez más nos enseña que no solamente debemos de leer, sino entender lo que estamos leyendo. Por eso nosotros enseñamos que muchas de las cosas que se enseñan en la Biblia, hermano, o las figuras que existen en la Biblia, no son literales, sino están hablando de una situación o de un acontecimiento que va a suceder al tiempo futuro para que nosotros estemos preparados y no seamos sorprendidos por ello. Por eso hablábamos la semana pasada sobre un dragón que se va a levantar y hablábamos que hay una cabeza, tenía unas alas, tenía, hermano, una cola y tenía patas. Entonces hablamos de que es una estructura donde va a haber un hombre como principal o como cabeza de ese movimiento y entonces todas las demás cosas se van a desarrollar. Necesitamos por eso el entendimiento, porque si nosotros leemos esa parte de la escritura en el libro de Apocalipsis, entonces se nos va a hacer como una historia, hermano, irreal, como una historia, hermano, galáctica, ¿verdad? Algo así, pero en realidad no es a lo que se está refiriendo el escritor, sino está hablando acerca de los eventos o de los hechos que va a haber en el futuro. Por eso la Biblia dice, cuando el Señor le hablaba a las iglesias, le decía, el que tenga, ¿verdad?, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, entienda lo que el Señor le quiere hablar a las iglesias para que ustedes, si necesitan corregir algún área de sus vidas, puedan hacerlo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de entender. El que lee, entienda. Y Romanos ahí mismo dice, capítulo 3, verso 11, que cuando se les fue predicado el evangelio, hermano, de Jesucristo a los judíos, dice que no entendieron y dice ahí, no hay quien entienda. O sea, escuchaban, pero no entendían el mensaje que el Señor les quería mostrar a través del evangelio de Jesucristo, que era que reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios que venía a salvar al pueblo de Israel de sus pecados y de sus faltas. Por eso yo quiero solamente hacer una pregunta y darle la respuesta también. ¿Qué significa leer o qué es leer? Tengo un significado, hermano. Dice de la siguiente manera, leer es un proceso en el que la persona recibe, número 1, información. Número 2, esta lo lleva a saber o a tener conocimiento. Entonces, cuando tú lees,
te informas de lo que Dios dice, pero también tienes un conocimiento claro de lo que Él quiere que tú hagas. Dice, y entonces comprendes, entiendes la palabra y la pones por obra. Eso es leer. Cuando tú abres tu escritura, entonces tú recibes una información, te das a la tarea de hacer una investigación y después lo comprendes, lo entiendes y lo pones por obra. Así de sencillo, eso significa leer. No solamente abrir la Biblia, leer en voz alta o leer en nuestra conciencia y nada más. No, es que tú entiendas, comprendas esa información que nos está siendo dada para que después, una vez que la entendemos, nosotros la pongamos en práctica o la pongamos en obra en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que los fariseos, los saduceos y los escribas le hicieron siempre a Jesús preguntas con la intención de dejarlo mal delante de las personas por la interpretación que ellos le daban. Pero una de las palabras que Jesucristo mencionaba cada vez que ellos les preguntaban, hermano, era, ¿no habéis leído? ¿No habéis oído? Y entonces, cuando Jesús les hablaba sobre lo que estaba escrito en la palabra, ellos evidenciaban que no leían las escrituras, que no conocían las escrituras. ¿Te acuerdas aquella ocasión que Jesús les dijo, erráis porque no conocéis las escrituras? Y fue una constante en la vida de estos hombres que se decían ser los líderes religiosos del pueblo y que, hermano, se suponía que había dentro de ellos doctores de la ley, pero no leían la Biblia, no leían la escritura. Entonces imagínate que si en un cristiano común y corriente, hermano, hay un grave problema en su vida, en sus caminos, en su alma, si no leen la escritura, imagínate en alguien que predica la palabra y que no la conoce. Y vamos solamente a ver algunos versículos para que tú te des cuenta cómo Jesús evidenció a estos hombres en su tiempo, haciéndolos reconocer ante los demás como gente ignorante de la palabra y gente que no tenía por costumbre leer las escrituras. Y dice la primera cita, Mateo capítulo 12, versículo 2 y verso 3. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Capítulo 12, verso 5 de Mateo también. Dice, ¿o no habéis leído? Les vuelve a recalcar, no habéis leído, no sabes que eso está en la escritura. Y el capítulo 19 de Mateo, verso 4, dice lo siguiente. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y una vez más les declara, ¿no habéis leído? ¿No conocen la palabra? ¿No han leído la escritura? Y Mateo 21, verso 16, vuelve a hablarles y les dice así. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Una vez más les dice, nunca leísteis, nunca has leído. Y el capítulo 21, versículo 42 dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Mateo 22, verso 31 les vuelve a decir, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo evidenció que la vida de estos hombres, aunque se decían ser conocedores de la Escritura, en realidad no la leían. Y si la leían, no se acordaban. Y si se acordaban, no la entendían. Por eso tenían una mala interpretación o hacían una mala interpretación. Recordemos aquel pasaje cuando la Biblia dice que los religiosos criticaron a Jesús y a sus discípulos porque estaban comiendo sin haberse lavado las manos, porque ellos tenían como rito antes de poder comer alimentos, ellos tenían que lavarse y era todo un rito y se la lavaban más de una vez. Entonces
La Biblia enseña y Jesús les dice, ¿verdad? ¿No habéis leído la historia cuando David y sus compañeros fueron al lugar donde vivían los sacerdotes y entonces no había otro pan que comer más que el que comían los sacerdotes? Y tú conoces el resto de la historia. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo malinterpretaban las escrituras, porque no sabían leer y no podían entender la escritura, la interpretación correcta. Uno de los ejemplos que nosotros vemos, hermano, en el que nosotros podemos caer para malinterpretar las escrituras es, hermano, en el libro, te voy a dar solo la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2 al 7. Es la historia donde nos habla la Biblia que David quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén, pero dice la escritura que la llevó, hermano, en una carreta jalada por bueyes. Dice la escritura que en un trayecto del camino, la carreta, ¿verdad?, empezó a balancearse y un hombre llamado Usa, que había sido muy fiel, estiró la mano para sostener el arca del pacto y que no cayera al suelo. Dice la Biblia que en ese momento cayó fulminado y murió. Entonces David, hermano, se entristeció y todos los que iban con él. Y entonces se preguntaron, ¿por qué sucedió esto? David fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que no hice, Señor? ¿O qué hice de más para que esto sucediera? Y la escritura nos narra que Dios habla al corazón de David y entonces lo envía con los sacerdotes a preguntarles cómo es que se llevaba el arca de Dios cada vez que salía de su tienda. Y dice la escritura que le dijeron tiene que ser llevada por los sacerdotes y para eso están las varas que atraviesan el arca y las llevamos en nuestros hombros. David tenía un buen deseo, quería llevar el arca del Señor a la presencia hermano, a la ciudad de Jerusalén. Pero dice la escritura que malinterpretó los principios de Dios, transgredió las leyes del Señor. Ese fue su error y hubo graves consecuencias. Un hombre había muerto. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nosotros leemos la escritura de poderla entender. Porque si nosotros no la entendemos, hermano, nosotros podemos sufrir las consecuencias de una mala interpretación como le sucedió a David. Ahora, todo esto nos enseña por qué es tan importante entonces leer la escritura y comprenderla. El libro de los Salmos capítulo 1 versículo 2 nos enseña, hermano, ¿qué tan regularmente podemos o debemos leer la Biblia? Quizá usted se pregunte ahí en su casa, ¿cada cuánto debo leer la Biblia? ¿Está bien leerla una vez a la semana, una vez cada 15 días, 2 veces o 3 al mes? ¿Cuál es la mejor forma o el tiempo para leer mi Biblia? El libro de los Salmos capítulo 1 verso 2 nos dice lo siguiente: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Entonces, la pregunta, volvemos nuevamente a hacerla. ¿Cada cuánto debo leer yo mi Biblia? La respuesta la encontramos aquí: todos los días, de día y de noche. Es hablando, hermano, de día. Y entonces, cada día tiene un día y tiene una noche. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Tú y yo debemos leer la escritura, la Biblia, todos los días de nuestra vida. Si tú lees tu escritura cada vez que puedes, cada vez que te acuerdas o cada vez que tú tienes necesidad o te sientes triste, estás errando al blanco. No estás haciendo lo que dice la escritura. Por eso es importante que nosotros leamos. Jóvenes, quiero hacerles una invitación a todos ustedes. La mayoría de los jóvenes hoy en día son curiosos y todo el día se la pasan en el internet leyendo artículos, leyendo revistas, y casi siempre son cosas que en realidad no son interesantes ni son importantes. Y entonces perdemos el tiempo, horas en todo ese tipo de situaciones. O está muy común que bajamos los juegos y comenzamos a jugar y no le damos el valor y ni le damos el tiempo a la escritura para que Dios hable a nuestros corazones. Y no está mal que tú investigues, que tú indagues en las redes, que tú juegues un rato. No, no está mal. No estoy en contra de eso.
Pero una verdad es muy importante que tú en este momento tengas en cuenta. Si tú no lees tu palabra, tu Biblia, entonces tú no puedes conocer lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Por eso muchos cristianos se frustran porque piensan que Dios no los puede usar, que Dios no quiere usarlos, pero simple y sencillamente que al tú no conocer lo que Dios dice en su palabra, entonces tú no puedes empezar a trabajar y a prepararte para poder culminar y hacer lo que Dios ha llamado hacia tu vida. Por eso yo te invito, no ocupes, no pierdas el tiempo que te queda de vida, 20, 30, 50 años, 40, no sé. No inviertas lo poco que te queda de vida en cosas que no van a traer bendición a tu vida. Porque muchas veces los cristianos no leen su escritura y así ellos piensan que van a ser arrebatados y tienen ese anhelo y tienen ese deseo que Dios es bueno, que Dios sí se va a acordar de ellos, que Dios sí se los va a llevar el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero si no te interesas por escudriñar la palabra, por entenderla y por vivirla, entonces, hermanos, estamos terriblemente errados y no conocemos en realidad lo que Dios quiere para nosotros. Por eso yo te hago la invitación de que escudriñes tu Biblia y que te pongas a escudriñar de tal manera que investigues, que comprendas y que entonces pongas por obra, practiques lo que dice la palabra del Señor. Y hay una encuestadora de una empresa llamada Lifeway Research que nos da algunos, hermano, datos sobre algunas situaciones que viven los cristianos. Esta encuesta se hizo con 2.500 personas en los Estados Unidos. Y nos habla, hermano, la primera encuesta que vamos a ver es el porcentaje de cristianos que leen su Biblia diariamente o todos los días. Ahí en la gráfica que tenemos en la pantalla, dice qué porcentaje de cristianos leen la Biblia diario. Dice la primera barra, a diario el 32% de cristianos leen su Biblia todos los días. El 27% de cristianos leen la Biblia varias veces a la semana. Ya no es diario, es varias veces a la semana. Puede ser 1, 2 o 3 veces. Dice que el 12% lee una vez por semana su Biblia. Dice que el 11% lee su Biblia varias veces al mes, ya no es diario. Y dice que el 5% solamente lee su Biblia una vez al mes. Y el 12% dicen que la leen de vez en cuando o nunca. Entonces, date cuenta de las terribles, hermano, gráficas que nos da esta encuestadora, donde estamos viendo la falta de interés del pueblo del Señor por leer la Escritura. Solamente un 32%, pero estamos hablando, hermano, acerca de que aproximadamente el 70% de cristianos de 2.500 personas no leen su Biblia. Y muchas veces, aún en medio de esa actitud de indiferencia hacia la palabra del Señor, le exigimos a Dios que responda a nuestras oraciones y que conteste a nuestro clamor, cuando en realidad estamos pidiendo cosas que ni siquiera sabemos si están escritas o no en la palabra. Esa es la eficacia de la oración, que cuando tú ores tienes que declarar las promesas que están escritas en la palabra. Si no, entonces solamente serán gritos, lamentos y llanto, pero no habrá una respuesta, ni el fuego del cielo descenderá sobre tu necesidad o sobre las personas por las que tú estás clamando. Esa es la primera encuesta. La segunda encuesta nos habla acerca, hermano, de el porcentaje por edad de cristianos que leen la Biblia diariamente. Solamente hay dos. De 50 a 64 años, el 35% de estos creyentes leen su Biblia todos los días. Pero las personas de 50 años para abajo leen su Biblia solamente 30% de ellos. Entonces nos damos cuenta que en realidad las estadísticas nos arrojan que hay una gran necesidad de leer la Escritura en el pueblo del Señor. La tercera gráfica nos habla acerca de los grupos demográficos de cristianos que leen la Biblia diariamente. Y entre estas 2.500 personas se arrojó, hermano, que solamente los hispanos leen su Biblia el 40% todos los días. Solamente los hispanos.
Por eso nos damos cuenta que el pueblo, hermano, americano se ha degradado tanto y le ha dado oportunidad a entrar al homosexualismo, al lesbianismo, hermano, a la hechicería, a los grupos satánicos, porque se han olvidado de leer la escritura, se han olvidado de leer la palabra, y entonces todo esto trae una degradación espiritual, inmoral y de muchas otras índoles. Y la siguiente gráfica que vamos a ver, hermano, es el porcentaje de cristianos que asisten a la iglesia. Todas las semanas, aún una vez por semana o los días dependiendo de los cultos que hay en cada iglesia, el 34% de cristianos se congrega y el 27% con menos frecuencia. Puede ser cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes. Entonces nos damos cuenta que no solamente el cristiano tiene el problema de la lectura de la palabra, sino también tiene el problema de congregarse para escuchar la palabra, para que se le expliquen y poderla entender y ponerla por obra. Y la última que nosotros tenemos dice que se les preguntó a estos 2.500 cristianos: ¿piensas en las verdades bíblicas durante el día? ¿La falta de lectura te afecta? Y entonces las encuestas arrojaron que el 32% dijo rotundamente sí. Todos los días pienso en las verdades bíblicas y sí me afecta la lectura, la falta de lectura en mi vida. El 36% superó, hermano, a estas personas que decían que sí necesitan todos los días hacerlo. Y dice que, hermano, 36% en forma moderada, que dijeron, bueno, no medito todos los días en la palabra que leo y tampoco me afecta en mi vida. El 12% no estuvieron de acuerdo. Ellos dijeron, no necesito yo estar recordando para que me vaya bien la escritura, ni tampoco necesito, ¿verdad?, tenerlo siempre presente en mi vida. Y 20% gente insegura, donde ellos decían, pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero entonces nos damos cuenta que las gráficas, hermano, nos arrojan números rojos. Y el número rojo en las gráficas son peligro porque está a punto de colapsar una empresa o la economía de un país. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la gran necesidad que hay de que nosotros sepamos sobre la importancia de leer la escritura y de poder comprenderla, porque entonces nosotros podremos llevarla a cabo en nuestra vida y seremos beneficiados, hermano, con cada una de las promesas que el Señor hace para cada una de nuestras vidas. Pero vayamos nuevamente a nuestro versículo, Hechos capítulo 8, versículo 30, donde le habla Felipe al eunuco y dice de la siguiente manera: cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que el hombre le respondió, si tú recuerdas, ¿y cómo he de entender si no hay quien me explique? Entonces, hay varias perlas que nosotros podemos sacar de este versículo. La primera es la necesidad de que se habilite el ministerio de la enseñanza. Te lo repito nuevamente. La necesidad de desarrollar el ministerio de la enseñanza. Hombres y mujeres que puedan enseñar a otros cómo interpretar la escritura. Hombres que se hagan maestros, mujeres que se hagan maestras para poder enseñarle la palabra a las personas que tienen hambre y sed de escuchar y de justicia. Por eso, hermano, hay un riesgo doble que se corre cuando no hay maestros capacitados o habilitados por el Espíritu Santo. El primer riesgo o el primer peligro de alguien que tiene hambre y sed de la palabra, hermano, es que buscan donde no deben. Hay gente que quiere buscar o quiere encontrar al Señor y se anda metiendo en diferentes lugares, en diferentes religiones, y al final queda completamente confundido, queda confundida. Dice la Escritura que ese es el primer riesgo. La segunda cosa que puede suceder cuando una persona tiene hambre de Dios y anda buscando quien le explique o quien le enseñe, es que nosotros, hermano, corremos el riesgo de que nos enseñen mal. Y hoy en día hay mucha gente a la que le enseñaron mal. Y entonces ellos piensan que eso es la verdad o que esa es la verdad.
Hay un ejemplo muy claro hoy en nuestros días, hermano, que se habla mucho de los judíos mesiánicos. Y entonces la gente se deja enseñar y le enseñan mal, y entonces le enseñan que debe de ponerse su kipa, que debe de ponerse su manto y que debe de hacer ciertos ritos y que debe de hacer ciertas cosas, cuando en realidad la Biblia dice que precisamente Jesús vino a quitar todas esas prácticas y esos ritos de los judíos para que nosotros pudiéramos ser libres de toda religiosidad y que nosotros pudiéramos vivir una vida en libertad, donde no deberíamos nosotros de llevar cargas, hermano, que nadie va a poder cumplir como los judíos. Por eso nosotros nos damos cuenta que esos son los riesgos. Ahora, el etíope dice la escritura que llegó a Jerusalén a adorar al Señor. Dice la Biblia que este hombre tenía hambre y sed de Dios. Cuando él llegó, dice la Biblia que el hermano quería que le explicaran Isaías capítulo 53. Y entonces cuando él llegó con los sacerdotes, dice la escritura que preguntó, hermano, indagó, pero nadie le pudo explicar. Él quería saber de quién hablaba el profeta Isaías. Él quería saber a quién se refería. Pero imagínate, hermano, ¿dónde fue a caer? Él llegó con los hombres que asesinaron al Señor Jesucristo. Ellos fueron, hermano, los precursores de este asesinato, hermano, tan injusto contra el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él les preguntó y les dijo, ¿de quién habla el profeta? No le supieron decir, hermano, porque ellos mismos lo habían matado y habían alentado a la gente para que los apoyara en esta crucifixión. Por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, estaba con las personas incorrectas. Se decepcionó, se regresó a su país, pero dice la escritura que Dios vio el hambre y la sed en la vida de ese hombre, que llamó a un hombre llamado Felipe, que es conocido en el libro de los Hechos como Felipe el Evangelista. Dice la escritura que Felipe se encontraba en Samaria, hermano, desarrollando el ministerio del evangelismo. Dice la escritura que su palabra era tan poderosa, hermano, que hechiceros, que brujos, hermano, endemoniados, enfermos, entregaban su vida a Cristo, se bautizaban y Dios hacía milagros en medio de ellos. Pero dice la escritura que en medio de ese avivamiento el Señor habló al corazón de Felipe y le envió un ángel. Y el ángel le dijo, tienes que ir hacia el sur, el camino que está de Jerusalén hacia Gaza, ahí va a haber un camino desértico y ahí te vas a encontrar a un hombre al cual tú le vas a hablar de Cristo porque tiene hambre y sed de ti. Dice la escritura que en ese momento, hermano, cuando aconteció ese evento, dice que oyó la voz y obedeció. Dice que cuando llegó al camino estaba esperando, hermano, al hombre. Y seguramente pasaron más, hermano, de 10, de 20 carros por ese camino. Pero dice la Biblia que cuando pasó el etíope, el Espíritu Santo habló a la vida de Felipe y le dijo, acércate a ese carro. Y entonces Felipe obedeció. La perla que nosotros podemos aprender o sacar de esta enseñanza, hermano, es que no solamente es suficiente con oír la voz de Dios, sino tenemos que aprender a obedecer esa voz para que entonces seamos eficaces en sus manos. Dice la escritura que él era un hombre que sabía escuchar, pero también era un hombre que sabía, hermano, aprovechar y obedecer el momento que Dios le ponía. Esto nos enseña dos cosas muy importantes. La forma en que nosotros debemos orar para que Dios nos regale almas, hermano, para Jesucristo. La primera cosa que debemos aprender de esto es que debemos orar para que Dios sea el que prepare el corazón y la vida de las personas para que ellos abran esa puerta de su corazón y estén hambrientos por recibir el mensaje. Y la segunda cosa que aprendemos es que cuando nosotros, hermano, estamos orando de esa manera, debemos estar listos para que cuando veamos que las personas abren su corazón, aprovechemos ese momento y podamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, esto es algo glorioso, porque entonces tú y yo estamos a la expectativa de lo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos moveremos cuando Él diga y en la forma en que Él diga. Porque dice la Escritura que le dijo, acércate a ese carro. Y dice que le dijo, ¿entiendes lo que lees? Felipe era un hombre, hermano, que no iba vestido elegantemente. El etíope sí, era un hombre, hermano, importante en su país. Pero a este hombre no le interesó el aspecto de Felipe,
sino la forma en que le preguntó, ¿entiendes lo que él es? El tono de Felipe no fue ofensivo, sino al contrario, fue de una invitación para decirle, yo puedo explicar lo que tú quieres saber, y si tú me invitas a subir a tu carro, entonces yo aprenderé. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Felipe, hermano, era un hombre eficaz en el ministerio del evangelismo. Cuando se subió al carro, dice que le dijo el etíope, sube. Y dice la Biblia, hermano, yo creo que Felipe pudo haber sido como yo, que si me dicen sube, yo le diría, pero hazte para allá para que pueda caber y pueda yo hacer las cosas que Dios me ha mandado venir a hacer. Y dice la Escritura que entonces, abriendo su boca, le empezó a explicar. Y le dijo, yo sí sé quién es este hombre. Hubo un profeta llamado Isaías 700 años atrás que profetizó sobre el Cordero de Dios que limpiaba y quitaba el pecado del mundo y que iba a ir a la cruz del Calvario para morir por todos nosotros. Solamente Él puede quitar y limpiar el pecado que hay en tu alma y en tu corazón. Y le habló del poder de la resurrección, le habló del bautismo en agua para limpiar su conciencia. Y entonces dice que ese hombre, hermano, su corazón empezó a arder por la palabra poderosa que le predicaba Felipe. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar, dice la Escritura, hermano, que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dios preparando todo, aún en medio del desierto, dice que puso un lugar donde había agua para que se cumpliera con eficacia, hermano, el llamado de la palabra de Dios a la salvación de este hombre. Felipe le pudo explicar porque Felipe abría su Biblia, leía la Escritura, la comprendía y la llevaba a la práctica, la ejecutaba. Eso es lo que hoy, hermano amado, nosotros tenemos ese llamado a leer nuestra Biblia, a entenderla y a ejecutarla y predicarle y explicarle a las personas, hermano, la importancia de conocer de Jesucristo. Sabes que nosotros ofendemos a Dios cuando nosotros no somos eficaces en la predicación de nuestro evangelio. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que Felipe tenía algunas características, hermano, que nosotros debemos aprender a obtener y a lograr en nuestras vidas. La primera característica que yo veo en la vida de Felipe es que conocía y manejaba bien las escrituras. Conocía y manejaba bien las escrituras. Hermano, toma tu Biblia, toma tu escritura y comienza a leer, comienza a entender de parte del Señor. Una vez más te invito, baja tu eSword, tu programa de eSword en la computadora, en tu celular, y ahí vienen Biblias, comentarios que te explican mucho de lo que nosotros leemos en la Escritura. De ahí es donde nosotros muchas veces podemos enseñarte de la revelación que Dios trae a nuestra vida y de lo que otros siervos nos han enseñado. Por eso nosotros necesitamos comprender, hermano, que Felipe conocía y manejaba la Escritura, hermano, con eficacia, la manejaba bien, no la torcía, no engañaba a las personas, no ponía cargas que ni él podía llevar. La segunda característica en la vida de Felipe, hermano, es que él no tenía miedo de hablar con denuedo la palabra del Señor. Hermano, no tengas miedo de predicarle a las personas, no tengas miedo de hablarle de Cristo a las personas. Hoy con el COVID, hermano, nosotros podemos aprovechar para hablarle a las personas y decirle cuando se encuentren angustiados, en llanto, temerosos, decirle no te preocupes, hay una enfermedad más grave que el COVID y esa se llama el pecado que hay en el corazón de los hombres. Pero hay un hombre llamado Jesucristo que fue a la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos nosotros curados, salvados del pecado, pero también de las enfermedades. Y tú puedes empezar a hablar y a predicar el evangelio que tú conoces, que tú sabes, hermano. Por eso es importante que nosotros no tengamos vergüenza, no tengamos pena de hablar acerca de lo que nuestro poderoso Dios puede hacer al salvar la vida de una persona. Recuerda al carcelero de Hechos capítulo 16, dice la Biblia que fue salvo él y toda su casa al haber escuchado el evangelio de Jesucristo, y no solamente eso, sino que se bautizaron. Por eso nosotros debemos entender la importancia de aprender de la vida de este hombre. Y la tercera característica que yo veo, hermano, es que Felipe aprovechaba el interés y la falta de conocimiento de la palabra que las personas tenían. Y eso es lo que tú y yo debemos aprovechar. Si tienen interés
pero no conocen la Escritura, aprovecha esa puerta para que tú les puedas explicar el Evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver una escena en la vida del apóstol Pablo, donde dice la Escritura que llegó a un pueblo y que cuando llegó a ese pueblo era un pueblo, hermano, de intelectuales donde había muchos dioses. Y dice la Escritura que había un lugar donde había un monumento y decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo empezó a darse cuenta que nadie conocía a ese Dios y tomó la oportunidad y se puso a predicarles y les dijo: ahora vengo a revelarles al Dios no conocido que se llama Jesucristo y lo que hizo por cada uno de ustedes. Y entonces comenzó a predicar y a enseñar la palabra de tal manera que la multitud les rodeó y muchos de ellos entendieron lo que Jesucristo había hecho por sus vidas, se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos y se bautizaron. Por eso nosotros nos damos cuenta que hay que aprovechar las oportunidades que Dios pone y el desconocimiento de las personas para hablarles de lo que la palabra de Dios dice. En la Biblia nosotros podemos ver a algunos hombres que fueron, hermano, predicadores y maestros de la palabra. Vemos a un Noé en su tiempo que era pregonero de justicia. Le enseñó a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano. Sin embargo, no lo quisieron escuchar. Pensaron que estaba ya, hermano, delirando por su edad, porque era un anciano, y no quisieron creerle. Después vemos a un Lot que se levantó y le predicó a los suyos que iba a venir una destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y dice la Escritura, hermano, que no le creyeron, que se burlaron de él. Pero después vemos a un José, a un Moisés y a un Daniel, que ellos, hermano, libertaron a sus pueblos y le predicaron a reyes. Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo se movió de tal manera que todas las cosas se movieron a favor del pueblo de Israel. Por eso, cada uno de nosotros hoy podemos saber que desde el tiempo antiguo hubo personas que leyeron la Escritura, hermano, que compartieron el Evangelio y que la gente pudo conocer al Dios vivo, al Dios de salvación. Por eso, hoy nosotros necesitamos comprender, analizar, hermano, cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra del Señor. La Biblia nos habla, hermano, de la gran importancia. Dice que ahí conoceremos al Señor y nos dará la vida eterna. En la historia de los grandes misioneros de esta tierra, hay dos que han llamado mi atención, hermano. El primer misionero es Robert Moffat, un hombre que conquistó gran parte del África. Este hombre procedía de una familia muy humilde, una familia, hermano, con bajos recursos, con mucha escasez. Pero dice la historia de este hombre que este hombre amaba a Dios con todo su corazón. Se cuenta en la biografía de este hombre que él llegó a la iglesia desde muy pequeño. Dicen que en una ocasión el pastor, terminando el culto, estaba triste porque, hermano, nadie se había entregado a Cristo en un año que él había estado predicando. Y entonces dice que, hermano, se tomó un lugar para estar ahí en la iglesia y comenzó a llorar. Pero entonces dice que llegó un niño y que le dijo: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y entonces dice que se entregó a Jesucristo y le preguntó: pastor, ¿usted cree que si yo estudio duro, yo podré algún día predicar el Evangelio de Jesucristo? Y entonces el pastor le dijo: sí, algún día tú podrás predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto llenó el corazón del pastor de gozo y entonces recordó que cuando este niño se entregó a Cristo, la secretaria dijo: se entregó solo un niño, pero no cuenta. Más tarde fue este gran misionero llamado Robert Moffat, uno de los primeros misioneros en el África que impactó la vida de esos hombres cuando fue a predicar el Evangelio. Esos hombres le admiraban por su enseñanza y por su estilo de vida. Pero déjame mencionarte algunas cosas, hermano, que me resaltaron mucho en la vida de este hombre. Dice que este hombre, cuando creció, fue uno de los que le predicó a una gran parte de Escocia, del país de Escocia. Dice que cuando llegó la edad en que él iba a salir de su casa, hermano, para poder predicar, dice que su padre le dijo: Roberto, trabaja duro y sigue estudiando, no dejes de estudiar. Dice que su mamá le dijo estas palabras:
hijo, lee un capítulo diario de la Biblia por la mañana y por la noche. No dejes de leer la Escritura. Y dice que estas dos palabras o estas dos frases quedaron grabadas en el corazón de él. Y dice que todos los días se esforzaba, hermano, en su trabajo y por estudiar, por seguir preparándose. Y dice que también leía la Escritura con vehemencia, con hambre y sed de poder aprender y escuchar la voz del Señor. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, hermano, cómo este hombre le encendieron el fuego, el amor por la palabra desde que era un niño. Pero dicen que cuando llegó a África, dice que llegó a un lugar donde había un ladrón muy famoso. Y dice que cuando llegó a ese lugar, él comenzó a predicar y el primero que se convirtió a Jesucristo fue este ladrón famoso. Y de ahí muchos otros creyeron al Señor y hermano, entregaron a Jesucristo. Otra de las cosas que me impactó en la historia o en la biografía de este hombre es que dice que cuando él llegó a ese lugar de África, cuando los hombres ya eran ancianos, dice que ya no podían valerse por sí mismos. La costumbre de ese pueblo era tomarlos, llevarlos a un lugar desértico y dejarlos ahí solamente con alimento, comida y agua para un solo día. Y después lo único que esperaban era la muerte o ser comidos por las fieras, hermano, del desierto. Este hombre les enseñó a honrar a sus viejos, a honrar a sus ancianos, y entonces dice que la actitud cambió y desde ese momento la vida de los ancianos corrió otra suerte, hermano, por haber sido enseñados con la Escritura. Y la última cosa, o bueno, una de las últimas cosas que a mí me impresionó, es que dice que también la costumbre, hermano, era que eran crueles. Se dice que un día él llegó a cierto lugar de África y dice que estaban por enterrar a una mujer que había muerto. Pero cuando se dio cuenta, dice que junto con la mujer había dejado dos huérfanos y dice que iban a enterrar a los niños vivos con ellos, con ella. Y entonces dice que él llegó y les dijo, ¿por qué hacen esto? Es que esta es la costumbre. Si muere la madre o el padre y no tienen quien los cuide, los enterramos a los que estén vivos también para que ellos no sufran, ¿verdad? El descuido, el abandono. Y entonces dice que él los tomó, los adoptó y los enseñó con la Escritura y fueron hombres, hermano, que pudieron predicar el Evangelio. Este hombre logró cambiar las tradiciones, la mentalidad con la enseñanza de la palabra. Y después más adelante vemos a otro hombre llamado David Livingstone, misionero en África, que conoció a este hombre y trabajó codo a codo con él. Y también dice su historia, hermano, que este hombre anhelaba con todo su corazón a predicar el Evangelio en aquel lugar. Y entonces dice que llegó y conoció a la hija de este hombre y entonces se casó con ella y fueron a África también. En ese lugar dice que la gente lo amó con todo su corazón, hermano. Dicen que al final de sus días murió orando de rodillas. Cuando lo encontraron, dice que estaban en esa posición. Y los africanos lo que hicieron fue sacarle el corazón, enterrarlo debajo de un árbol en África. Y dice la Escritura que su cuerpo lo mandaron a Inglaterra. Por eso nosotros nos damos cuenta de la gran importancia que hay de escudriñar la Escritura, porque podemos cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que nos escuchan. Por eso, mi amado hermano, la invitación en esta noche es motivarte a que escudriñes tu Escritura, a que escudriñes la Biblia, pero que la puedas entender. Y que puedas motivar a tu familia y a tu círculo más cercano para que también puedan hacerlo y puedan experimentar las bendiciones que Dios puede traer a sus vidas. Y quiero cerrar con esto. Dice así: las mariposas vagan sobre las flores del jardín, pero no logran nada. Sin en cambio, las abejas se meten en la flor y se llevan la comida esencial. No obtendremos nada si solamente aleteamos sobre nuestras Biblias. Entonces la figura es muy clara. Dice que las mariposas vuelan sobre las flores, pero solamente vuelan. Pero dice que las abejas se meten dentro de las flores, sacan, hermano, el néctar, sacan, hermano, la savia, la vida, y entonces la llevan a sus colonias y comienzan a ser, hermano, bendición para todas ellas. Por eso cuando tú lees la Biblia, no seas como una mariposa que solamente vuela por encima. No, sé como una abeja que se mete, que comprende, que aprende y que lo pone por obra. Vamos a orar en esta noche
y dile al Señor, ayúdame a amar mi palabra, ayúdame a amar la Escritura, Señor. No me dejes ser indiferente a ella. ¿Cómo conocerte si no abro la Biblia, si no escudriño, si no leo la palabra? ¿Cómo poder oír si yo no sé cómo oían, cómo era que aquellos hombres y mujeres escuchaban tu voz y sabían que eras tú? Jamás podremos conocer a Dios, al Espíritu Santo, al Hijo Jesús, si nosotros no leemos la palabra. Nosotros necesitamos decirle a Dios hoy en esta noche que nos enseñe y que nos permita a cada uno de nosotros escudriñar la Escritura y poderla enseñar a otros. Padre, te doy gracias en esta hora por tu misericordia y por tu grande amor, porque cada uno de nosotros somos enseñados por medio de tu palabra para ser instruidos en justicia y en verdad. Señor, ayúdanos en esta noche. Yo te pido que tú nos perdones a cada uno de nosotros por menospreciar tu palabra, por ser indiferentes a ella. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la oportunidad, Señor, de cerrar esas puertas de nuestro corazón a la indiferencia, al menosprecio, y que hoy, Señor, pongas una hambre y una sed viva en nuestros corazones para ejercerla, para poderla enseñar y darla a conocer. Ayúdanos, danos la unción, danos el entendimiento y, Señor, que cada vez que oremos por las personas, Señor, los milagros y las cosas maravillosas sucedan. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, escudriñemos y fortalezcamos nuestra vida con la palabra. Dios le bendiga en esta noche. Nos vemos en la próxima transmisión.